¡Hey, Frest! ¿Qué? ¿Ya viste que salió? No lo veo. Oh, Espera, deja enciendo una luz. Solo... checa tu celular. A ver... ¿Me está un poco caro? Aquí es donde entras tú. ¿Qué? ¿YouTube no te deja lo suficiente? Aún me falta mucho para eso. Entonces, ¿por qué no trabajas en la comida rápida? No. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? ¡Ñaca, ñaca! ¡Alguien me ayude! ¿Tienes alguna otra idea dónde? ¿Por qué no trabajas rescatando hijas desaparecidas en edificios abandonados? Por favor, como si de verdad hubiera... So go get my daughter. Mendigo si había. Egghead Gumpty es un juego de terror en primera persona, que se sitúa en un edificio abandonado. Oigan, aquí está re feo. Donde somos contratados para rescatar a la hija de nuestro cliente desconocido. Te lo dije. Bueno, al parecer la misión es encontrar 10 regalos azules, para encontrar las 10 llaves para abrir la puerta morada, la cual aparecerá aleatoriamente. Constantemente nos estará persiguiendo una extraña figura en forma de huevo, y en cuanto aparezca habrá que iluminarla con la luz ultravioleta para que se vaya. Por el lugar estarán esparcidos regalos de diferentes colores. En los azules estarán las llaves que necesitaremos. En los oscuros habrá alambres para abrir puertas. Los verdes tendrán baterías para nuestra linterna. ¿Y los rosados te abrirán el tutorial del juego? ¿Cómo por qué? ¿No sería más fácil verlo desde... menú? Oh, por Dios, es tan lento. Porque luego de recolectar uno de estos regalos, pude ver un texto muy pequeño debajo, el cual parecía tener ya un rato inspirado contando una historia bastante extensa, mientras yo caminaba distraído sin haberme percatado de él por perderse en el brillo de la linterna. Y es que, cuando tienes un huevo persiguiéndote, es difícil poder prestar atención a un texto tan diminuto y extenso. ¿No sería más fácil escucharlo hablado? Oh, entonces solo se trata de un bug. Regresando a hablar sobre el huevo persiguiéndonos, ¿pero qué acabo de decir? Hay un serio problema en él. El juego realmente no nos dice dónde puede aparecer. Al principio solo creerías que puede aparecer en el suelo, pero sin que el juego te advierta, puede aparecer en el techo, o en las puertas, o más injusto aún, en la habitación de al lado, que si no sabes en cuál exactamente, puede condenar tu partida. Algo que solo podrías saber si revisas la página del juego en Steam. Porque hablando de historia, al principio del juego en la llamada se nos deja en claro que somos contratados para rescatar a la hija de un cliente. Pero revisando la página de Steam, hay una historia algo diferente. Resulta que este edificio era un centro de detención juvenil, y por alguna razón, todos los internados desaparecieron misteriosamente. La hija del cliente era otra de las internadas, y ahora tu misión es investigar y resolver el misterio de lo que pasó en el lugar. Aunque investigar y rescatar son cosas muy diferentes. Quizás el desarrollador aún sigue indeciso con su trama. Oye, ¿Qué sucede? me parece que la persona que me contrató no tiene idea de lo que tengo que buscar aquí. ¿Sabes de algún otro empleo? Ahora que lo dices, ¿el primo de un amigo es gerente en un supermercado? ¿Qué clase de gente conoces, Frest? Pues te conozco a ti. Pues sí. ¿Espera, qué? El siguiente juego que revisaremos es... un interesante minijuego con un estilo low poly, donde estaremos como un empleado de un supermercado. Nuestra meta será colocar todos los productos faltantes en los estantes antes de que nuestro turno finalice, el cual comienza en el momento que colocamos el primer producto. Y si no terminamos a tiempo, el gerente nos dará las gracias y solo nos dirá... Mientras acomodamos los productos, estaremos a merced del terror de cualquier empleado. ¡Atención al cliente! Por lo que al vernos, se nos acercarán tranquilamente para pedirnos ayuda en encontrar algún producto. Y tendrás que hacerlo rápido, porque si te tardas mucho o te equivocas 3 veces, sacarás el espíritu de Karen que todo cliente lleva dentro y te dirán... ¡Quiero hablar con el gerente! Lo que provocará otra tranquila charla con el gerente. Algunos de estos clientes tienen características muy peculiares. Oye, aquí hay gente muy extraña. Y por fin estás con los de tu tipo. ¿Qué? Uno de los clientes será una ancianita, pero que no te deje engañar. Corre más rápido de lo que te puedes imaginar. Habrá también un señor en su carrito que acelerará tan pronto te vea. Y habrá también una madre que en vez de pedirte ayuda por algún producto, te pedirá que encuentres a su adorable bebé. La única manera de poder evitarlos es escondiéndote en las habitaciones de pánico, habitaciones de empleados.
Pero si tienes una caja con productos, puedes arrojárselas a los clientes para aturdirlos brevemente. Aprenderte la ubicación de todas las secciones será importante para ganar, ya que conforme más cajas vayas terminando de acomodar, más agresivos serán los clientes, y menos tiempo te darán para llevarlos a donde necesitan. Ay, no puedo más. Necesito un empleo mucho más tranquilo. Me volveré loco aquí. Creo que tengo justo lo que necesitas. Dije tranquilo, no vacío. El último juego que revisaremos es Hausmeister. Lo siento, no hablo italiano. que en alemán significa conserje, donde obviamente tomaremos el control de un conserje. En un muy tranquilo vecindario. No, en serio, no sé qué tiene el ambiente de este juego, que todo el tiempo sentía un terrible terror. A pesar de que todo estuviera en silencio y todo estuviera tranquilo, se siente como una sensación de falsa serenidad, que te mantiene incómodo e inseguro, casi como cuando caminas en una noche oscura a solas. Llamarán a nuestra puerta y nos encontraremos con una inquilina, quien nos dará nuestra primera tarea en el juego: reparar una tubería. ¿Dónde está la gotera, señora? Arreglamos la tubería, retiramos la obstrucción de la coladera y listo, señora, ya está ¿Señora? ¿Ahora dónde va? Se dice gracias, maldita cerda malagradecida. Lo siguiente será levantar la basura de la entrada y regresamos adentro para limpiar las ventanas. No les voy a mentir. Ese susto, por más absurdo que se vea, realmente me tomó por sorpresa. Porque como les digo, el juego te presenta un ambiente tranquilo y sereno, pero algo en el diseño y en el silencio te hace pensar lo contrario, y te tiene tenso, por lo que cuando llegas a este momento creo que cualquier cosa puede asustarte. Y bueno, después de unas tareas más, llegaremos a la cochera en donde nos encontraremos con un... ¿Es un qué? ¿Un qué? Cuando más interesante se ponía el juego, abruptamente se acaba para mostrar la fecha de lanzamiento del juego completo. En serio, ya estoy ansioso por ver. Porque es un excelente juego, con un inquietante ambiente, y que no se la pasa poniéndote ruidos fuertes o sustos constantes para ser aterrador, sino que la mayoría consiste en el mismo ambiente que construye. Ay, por fin tengo el dinero. No aguantaría tener otro trabajo más. Ahora solo me queda comprar mi... ¿Qué onda? Hola, ¿ya conseguiste el dinero? Sí, ¿por? Bueno, la verdad estoy perdido y... Oh no. voy a necesitar que me mandes todo el dinero. ¿Qué? No te preocupes, ya te consigo un nuevo trabajo y la paga está para morirse.